Muy buenas noches, estimados hermanos, el Señor les bendiga. Una vez más, está aquí con ustedes su servidor, Luis Barros. Bueno, algunos me han preguntado desde dónde. Bien, bueno, desde la ciudad de Monterrey, estado de Nuevo León, el país México, aun cuando su servidor es nacido en Venezuela. Muy bien, espero que todos ustedes, los que están en esta hora conectándose a través de este live por medio de Facebook, estén bien y envío un saludo a todos aquellos que cuando vean esta transmisión en video, allí en mi perfil, pues reciban un saludo de su servidor. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro estudio que hemos estado llevando y bueno, recordarán que estamos todavía con el tema general y principal, la deidad del Espíritu Santo. Ese es el tema, ¿sí? La deidad del Espíritu Santo. El tema principal, el tema principal. Bien, en la transmisión pasada les había dicho que iba a agregar un punto más acerca de esta cuestión que estamos tratando de la personalidad del Espíritu Santo, ¿sí? Un punto más. Y que sería la clase número 7, la de hoy, ¿sí? Y sería la quinta parte, porque esta cuestión que hemos venido considerando, que hemos venido tratando, hemos venido indagando, examinando, escudriñando, estudiando en las escrituras la cuestión de la personalidad del Espíritu Santo, es decir, ¿es el Espíritu Santo un ser con personalidad? ¿Es un ser personal o impersonal? ¿Sí? Porque, bueno, ustedes saben que hay, hay ciertos grupos religiosos que, por un lado, ¿sí? Por un lado, los llamados unicitarios, solo Jesús, eh, ellos dicen, bueno, eh, no existe, no existe la persona del Espíritu Santo, no existe como tal, ¿sí? Y por otro lado, los testigos de Jehová, el otro grupo de unicitarios que puedo mencionar, ellos dicen, el Espíritu Santo no es una persona, sino una cosa, ¿sí? Una especie de fuerza, de energía viva, ¿sí? Y hay otros que creen que estos otros con cierta influencia de los testigos, los solo Jesús, algunos con ciertos conceptos de los judíos mesiánicos creen que el Espíritu Santo es una extensión del poder de Dios, pero no un ser, no una persona, ¿sí? Aparte del Padre y del Hijo, ¿ok? En otras palabras, ellos no creen en la Trinidad, ¿sí? No creen en la Trinidad o no creen en la deidad en sus tres personas, ¿ok? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, hemos estado viendo en las escrituras las evidencias contundentes, las pruebas irrefutables, bueno, de que ciertamente el Espíritu Santo es un ser con personalidad, es una persona en la familia divina, ¿sí? En la Trinidad, en la deidad, junto con el Padre y el Hijo, ¿ok? Entonces, les había dicho que iba a agregar un punto más
¿sí? Que es la quinta parte de esta cuestión de la personalidad del Espíritu Santo. Y esta quinta parte la he llamado el otro consolador y el pronombre personal él. ¿Sí? El otro consolador y el pronombre personal él. Bien, vamos entonces a entrar de lleno en el estudio. Fíjense. Vayamos a Juan capítulo 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, en la versión Reina Valera, versículos, vamos a leer estos dos pasajes, el 16 y el 17. Juan 14, 16 y 17. Dice así la escritura. Importante recordar quién está hablando aquí, ¿sí? Es importante eso. Tener presente siempre quién está hablando, ¿ok? Y bueno, observar con detalle, con mucho cuidado, con minuciosidad, lo que dice, lo que afirma o asevera aquel, aquel que está hablando aquí en estos versículos. Y yo creo que la mayoría de ustedes saben que quien habla aquí es Jesús, ¿ok? Y entiendo que todos los cristianos aceptamos que Jesús es la fuente de toda verdad, ¿ok? Él es la autoridad con respecto a las cosas de naturaleza espiritual, ¿ok? Él es quien tiene toda potestad, de él se origina, él es la fuente de la verdad y por lo tanto lo que él diga es verdadero, es ciertísimo, ¿ok? Entonces tengamos eso presente para que en el momento en que leamos estos pasajes, entendamos que Jesús, el Hijo de Dios, quien vino del cielo a revelar toda verdad, bueno, entendamos que lo que él dice aquí, lo que él asegura es así, bueno, ciertamente es de esa forma, de esa manera, ¿ok? Y evidentemente, al tener nosotros ese fundamento, esa base de que Jesús es la fuente de donde surge, de donde emana, de donde emerge, de donde nace la verdad, bueno, podemos tener la seguridad de que esto que se dice aquí es así, ¿ok? Es de esa manera, es ciertísimo, es verdadero, ¿ok? Muy bien, dice aquí Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Sí? Y luego en el 17, Jesús, digamos, revela explicando quién es ese consolador. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, los apóstoles, obviamente, ahí se está, ese vosotros se refiere única y exclusivamente a los apóstoles, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Ok? Noten ustedes cómo Jesús dice que él va a rogar al Padre y el Padre, en este contexto, el Padre dará otro consolador. Sin embargo, en
aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, 15, 16, 17, que déjeme decirle que esos capítulos donde Jesús habla, ¿sí? Donde Jesús expresa muchas cosas, donde Jesús declara muchas cosas. Desde mi punto de vista, según la evidencia que hay allí, no hay porciones de las escrituras, no hay contexto neotestamentario que hable de manera más clara, ¿sí? De manera más clara, entendible, súper entendible, muy preciso, exacto, ¿sí? Acerca de las tres personas en la deidad. No hay, hermanos, desde mi punto de vista, no hay porción de las escrituras, contexto de las escrituras, de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. No hay libro, capítulo, versículo. Y yo les animo que lean el Evangelio de Juan 14, 15, 16 y 17 y puedan ustedes allí encontrar con absoluta claridad y vehemencia las pruebas, las evidencias irrefutables y contundentes de la deidad en sus tres personas o de la Trinidad, ¿ok? Hablando allí del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, entonces, aquí Jesús en el verso 16 de Juan 14 habla de que el Padre le dará a los apóstoles otro consolador. Ustedes allí, a través de sus pantallas, están viendo que Jesús dice otro, está allí resaltado con un color, y luego también la palabra consolador, que es, según el verso 17, el Espíritu Santo. Allí en el 17 Jesús dice el Espíritu de verdad, quiere decir el Espíritu de esa cualidad, ¿ok? De esa cualidad, de verdad. Y obviamente lo que diga el Espíritu, lo que surja del Espíritu, así como también de la persona de Jesús, es verdad. Él es de esas características, ¿ok? Bien, entonces vamos a considerar el término otro, ¿ok? Que ustedes están viendo allí. Voy a ver si puedo marcarlo con otro color ahí está, otro, el término otro consolador, ¿ok? Bueno, fíjense, según el versículo 17, ¿sí? De aquí de las palabras de Jesús, este otro consolador es el Espíritu Santo. No es el Padre, importante, no es el Padre, está la persona de Jesús, una persona, diciendo que otra persona, el Padre, otra persona, dará a otra persona. Es decir, el otro consolador, el Espíritu Santo. ¿Okay? Ahí tenemos las tres personas, Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Así que es importante que entendamos que este otro consolador no es el Padre, sino el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, fíjense. El término otro que se pronuncia en griego alos es la palabra griega alos. El término otro que emplea Jesús contiene la siguiente explicación. Fíjense bien, porque hay otro término, otra palabra que es heteros. Heteros, fíjense. Alos, heteros, son dos. Pero cuando se traducen, se vierten al castellano estas dos palabras, en nuestras
versiones de las Escrituras en castellano, la traducción es otro, ¿sí? Entonces, a la luz del Nuevo Testamento, son dos palabras distintas, aun cuando en castellano se traduzca de una misma forma. Y así sucede. Es común eso, es común encontrar que palabras del Nuevo Testamento, ¿sí?, se traduzcan de una misma manera, eh, aunque de forma lingüística, ¿sí?, son distintas, ¿ok? Con respecto a, a la construcción de esas palabras son distintas en el Nuevo Testamento. Y obviamente sus significados también son distintos. Es así el caso que estoy aquí comentando. Bueno, fíjense. Jesús emplea el término otro, que en el griego es alos. Y hay otro término que es hétero. Ok. Alos y héteros tienen una diferencia de significado que, a pesar de la tendencia a perderse, ¿sí?, porque no se percibe, bueno, es importante que se observe muy bien, ¿sí? Muy bien, como es en este caso, aquí con respecto a este pasaje. Noten, alos, alos, que es la palabra o el término que emplea Jesús, expresa una diferencia numérica y denota otro de la misma clase. ¿Vieron? Repito, el término que emplea Jesús cuando dice otro consolador, y ahí refiriéndose al Espíritu Santo, el término en griego alos expresa diferencia numérica, es decir, que es un segundo. Hay uno, ¿verdad? Se puede contar, hay uno Jesús. Número dos, otro, ¿sí? Número dos. ¿Ok? Hay un segundo. Y además de eso, denota otro o un número dos de la misma clase. Quiere decir que es de la misma naturaleza, de la misma categoría, de las mismas características, de la misma esencia. Fíjense. O de los mismos atributos, de las mismas cualidades. ¿Ok? Ese es el término que emplea Jesús. El otro término, héteros, que se traduce también como otro en nuestras versiones, expresa, noten, una diferencia cualitativa y denota otro de una clase diferente. ¿Vieron? Héteros, cuando se usa, quiere decir que no es de las mismas características, no es de la misma cualidad, no es de la misma esencia, ¿sí? Es de otra clase, es diferente. ¿Ok? No así con respecto al término que emplea Jesús, alos, porque es todo lo contrario. Alos significa un segundo de la misma clase. Héteros quiere decir es otro, que no es el mismo, es diferente, es de otras características y cualidades. Entonces, cuando Jesús dijo que enviaría a otro consolador, bueno, emplea el término alos para decir, él es un segundo consolador, pero es de la misma naturaleza, con los mismos atributos, las mismas cualidades, la misma esencia divina, que es el caso aquí también, la misma naturaleza divina, y el mismo atributo de consolador. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, Jesús dice que el Espíritu Santo es otro, además de o en adición a sí mismo, es decir, a Jesús. Es decir, así como yo, Jesús, soy consolador, ¿sí? Soy de esa clase, y obviamente soy Dios también, soy divino, soy de esa característica, de esa naturaleza. También hay otro, un segundo, que también es consolador.
de la misma clase, de la misma naturaleza, de las mismas características, pero es otro, un segundo. No soy yo, Jesús, sino otro, un segundo, ¿sí? Que es el Espíritu Santo. Y obviamente cuando el Señor Jesús, quien es la fuente de toda verdad, ¿sí? Quien habla en verdad, ¿ok? Quien revela las cosas celestiales, cuando Él dice que el Espíritu Santo es otro alos paracleto, otro consolador, bueno, todo esto implica la ciertísima verdad, por decirlo así, revelada del cielo, que son dos personas, el Hijo, Jesús, y el Espíritu Santo, son dos personas que poseen una misma naturaleza y un mismo atributo. En este caso, ambos son Dios, son divinos, y ambos son consoladores. ¿Ok? Jesús es el primer consolador, el consolador número 1, el primero, y hay un segundo, el número 2, que es el Espíritu Santo. Jesús es Dios, es divino, es de esta naturaleza y de este atributo, y Jesús dice, bueno, hay otro también, hay otro, que no es el Padre, no es el Padre, porque ese es un tercero, pero hay un segundo, que es de la misma naturaleza, y también es consolador, ¿ok? En ese sentido, y hacia esta conclusión, ¿sí? Hacia este pensamiento, hacia esta enseñanza o verdad, es lo que conduce las afirmaciones de Jesús, ¿sí? En este pasaje de Juan 14, 16 y 17, ¿sí? A eso Jesús nos quiere llevar, que entendamos eso, que ciertamente hay un segundo consolador que no es el Padre, que es de la misma naturaleza que Jesús, ¿sí? Y que vendría a los apóstoles, ¿ok? Cuando fue y estuvo con ellos, pues, ¿ok? En ese sentido, el Espíritu Santo es otro ser en la deidad, en la Trinidad, en la familia divina, ¿sí? En esa unidad, ¿sí? Llamada Dios, ¿ok? Es otra persona, ¿sí? Es un ser con personalidad porque puede consolar. Recuerden que estuvimos estudiando que las escrituras enseñan que el Espíritu Santo llevó a cabo ciertas acciones, ¿sí? Que describen la personalidad del Espíritu Santo. Y Jesús aquí está hablando de ello. Jesús está diciendo, bueno, el Espíritu Santo sería consolador, otro consolador, así como yo, como Jesús. ¿Ok? Entonces, ahí vemos que es otra persona de la misma naturaleza divina que Jesús, y que muestra ahí con esta acción de consolar, ¿sí? Como consolador, bueno, muestra características, cualidades, atributos de personalidad. ¿Y cuál es la conclusión? Bueno, que el Espíritu Santo ciertamente es una persona, aun cuando algunos afirmen todo lo contrario. ¿Ok? Ahora vayamos a Juan capítulo 14, Evangelio de Juan capítulo 14, pero en el verso 26, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar el uso de el pronombre él aplicado al Espíritu Santo, ¿sí? Recordemos que estamos estudiando el tema general o principal, la deidad del Espíritu Santo. Y estamos aquí en esta quinta parte, en esta quinta parte del punto, el Espíritu Santo, les había dicho, permítanme, esta quinta parte que es del punto
la personalidad del Espíritu Santo, ¿ok? La personalidad del Espíritu Santo, y estamos aquí en la quinta parte, que es el otro consolador, como ya vimos, y el pronombre personal él. Ok. Juan capítulo 14, verso 26 dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, aquí noten cómo Jesús explica, ¿sí? Muestra quién es el consolador, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Noten, él, voy a resaltar esto de otro color, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bueno, una vez más tenemos a Jesús diciéndonos que el consolador que vendría, además de él, es el Espíritu Santo y sería enviado por el Padre. Y esto indica que no es el Padre el consolador, ¿no? Sino el Espíritu Santo. ¿Ok? Y vemos aquí, pues, también una vez más las tres personas de la divinidad. Tenemos al consolador, el Espíritu Santo, tenemos al Padre, ¿sí? Y luego también a Jesús, quien está hablando, y en la última frase dice, os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ok? Entonces, Espíritu, Padre e Hijo, ahí, los tres. Bien, ahora, aquí hay una palabra, un término, un vocablo que podría pasar por desapercibido, pero es importante, muy importante para entender que el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? Y es el vocablo que tengo allí resaltado con este color como rosita, ¿sí? Y aquí le he puesto otra remarcación, ¿ok? El término él en referencia al Espíritu Santo. Fíjense, ya les he dicho, pero no está de más que recordemos que Jesús, quien está haciendo estas afirmaciones, es la fuente de toda verdad. Por tanto, lo que él dice es ciertísimo, es verdadero, es la revelación verdadera, ciertísima, por decirlo así, del cielo, ¿ok? De las cosas celestiales, de las cosas espirituales, de lo religioso, ¿ok? Y en cuanto al tema de la Trinidad o de la deidad en sus tres personas, ¿ok? Particularmente hoy que estamos tratando la cuestión de la deidad del Espíritu Santo, en este punto de la personalidad del Espíritu Santo, ¿no? Contestándonos la pregunta si el Espíritu Santo es una especie de fuerza, de energía, o es un ser con personalidad, es decir, una persona. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Es un qué? ¿Es un quién? Bueno, Jesús aquí en Juan 14, 26 emplea el pronombre personal él, que en griego se pronuncia como ekeinos. Y ese pronombre personal, a la luz de la gramática griega, designa al sujeto de quien se está hablando. Noten, designa al sujeto, no al objeto. ¿Vieron la diferencia? Una cosa es el sujeto, que es de quien se habla, es decir, una persona, y otra el objeto de la cosa de la cual se está hablando. Entonces, a la luz de la gramática, cuando Jesús emplea él, como vemos allí en Juan 14, en el 26, en la frase él, ¿sí? Os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bueno, cuando Jesús sustituye,
¿sí? La descripción Espíritu Santo, el nombre Espíritu Santo, el título Espíritu Santo, cuando sustituye esto por el pronombre él, bueno, está hablando del sujeto o de la persona del Espíritu Santo, ¿ok? Es decir, que el Espíritu Santo es una persona, una persona. Y de hecho hay dos pasajes donde Jesús hace una vez más lo mismo. Él emplea el término, el pronombre personal, noten, pronombre personal, él. Ahí en Juan capítulo 15, veamos, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 26, leemos, estamos siguiendo la versión Reina Valera, aquí está, y dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Ekeinos, él dará testimonio acerca de mí. ¿Vieron? Él, Ekeinos, dará testimonio. Una vez más, Jesús en este gran contexto que yo llamo el contexto de la Trinidad, ¿sí? Le atribuye al Espíritu Santo el pronombre personal Ekeinos, él en castellano. También en el capítulo 16 de Juan, verso 13, Juan 16, 13. Dice la escritura, pero cuando venga el Espíritu de verdad, noten, él os guiará a toda la verdad. ¿Ok? Aquí también Jesús emplea el pronombre personal ekeinos, ¿sí? Para referirse al Espíritu Santo. ¿Ok? Otro detalle que, bueno, ya lo hemos visto, pero no está de más recordarlo. Cuando Jesús emplea el pronombre personal él en referencia al Espíritu Santo, ¿sí? Indicando así que el Espíritu Santo es una persona de ciertas características, de ciertas cualidades, obviamente, como lo es toda persona. Vemos allí que Jesús también habla de aquellos atributos que al ser puesto en práctica, al ser puesto en acción por parte del Espíritu, demuestran de manera irrefutable y contundente su personalidad. Ahí en estos pasajes hablamos de consolar, de enseñar, de guiar, de recordar, etcétera. Entonces, esto que dice Jesús acerca de lo que haría el Espíritu Santo, bueno, es una descripción ciertamente de su personalidad. ¿Ok? Bueno, hay un erudito llamado Lange, ¿ok? Que hace la siguiente observación basado en el pronombre masculino ekeinos que se usa en estos pasajes. Él dice que es necesario observar el masculino que está allí, una indicación adicional de la personalidad del Espíritu Santo, ¿sí? Fíjense, es el pronombre personal en masculino, ¿sí? Y esto es importante porque yo no sé si ustedes están enterados de un grupo religioso, bueno, digamos que son, más bien es una doctrina, ¿verdad? Una doctrina que es una herejía y que ha sido adoptada por ciertos grupos religiosos, mejor dicho, donde afirman que el Espíritu Santo es de género femenino, que es una mujer, dicen que el Espíritu Santo es una mujer como tal, es de género femenino. Sin embargo, la gramática nos enseña que no, que ciertamente el Espíritu Santo ha sido relacionado con el género masculino, ¿sí? Y Jesús emplea
el él en género masculino, para aclarar esa cuestión de que si el Espíritu Santo es una especie de femenino en el cielo, ¿sí? Y Lange hace lo mismo. Aquí él explica que esto es indicativo de que el Espíritu Santo es una persona tan distinto a un simple poder o influencia. La cuestión aquí del ángel es que no, el Espíritu Santo es una persona, es un ser con personalidad, ¿sí? Y por eso se emplea el pronombre masculino en relación a él, ¿ok? No es un simple poder o una influencia, no es como afirma cierto grupo que se hacen llamar Iglesia de Cristo Valencia, y aquí estoy viendo su perfil de Facebook, y bueno, aquí hay un ejemplo de cómo hay personas que creen, fíjense que el Espíritu Santo, dice aquí, es el poder de Dios, es poder de Dios, dice, no es una persona, pero sí la extensión del poder viviente de Dios. ¿Vieron? Aquí está. Aquí tenemos la prueba de que este individuo no cree que el Espíritu Santo es una persona, ¿ok? Sino una especie de poder, ¿sí? De poder de parte de Dios. Una extensión, fíjense, una extensión del poder de Dios. Dios se extendió, ¿sí? Se alargó. Y eso de ese poder que emanó, se originó de la deidad, eso es llamado Espíritu Santo, esa cosa. ¿Sí? Pero no es así. La Escritura no habla de esa manera, no describe al Espíritu Santo como una cosa, ¿sí? Como una especie de influencia, poder o energía derivada de Dios para actuar Dios. No, Jesús no habló de esa manera. Así que Jesús no les apoya, no les acompaña en ello. Jesús no está diciendo que el Espíritu Santo es de esa naturaleza, de esa característica, una cosa, un simple poder, una mera influencia. ¿Ok? Por tanto, ya para acabar este punto de la personalidad del Espíritu Santo y luego continuar con el tema ya de la deidad o divinidad del Espíritu Santo. Es decir, vamos a tratar pues ya el asunto, la afirmación de que el Espíritu Santo es Dios, lo vamos a tratar en la siguiente clase. Vamos a comenzar a estudiarlo. Concluimos que el Espíritu Santo tiene las cualidades de una persona. Es el otro, segundo, número 2 consolador, de la misma naturaleza, de la misma clase, las mismas características que Jesús, pero otro, y es nombrado como él, el pronombre personal, ekeinos, él. Entonces, el Espíritu Santo no es una entidad impersonal, no es una entidad sin características de personalidad, no lo es, no es una simple fuerza o poder o energía viva, no, es un ser con personalidad, ¿sí? Es un ser con personalidad. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro estudio y si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, con gusto puede hacerlo. En la transmisión pasada un hermano hizo una buena pregunta y bueno, de ahí se derivó ciertas explicaciones. De lo contrario, pueden dejar allí sus comentarios y preguntas en el área de comentarios ahí en el perfil de Facebook. ¿Ok? Muy bien, entonces, de esta manera hemos acabado el punto de la personalidad del Espíritu Santo con la quinta parte, el otro consolador y el pronombre personal él. De modo tal que
vamos a pasar ahora, como dije, a tratar de lleno ya a hacer las explicaciones, a citar la escritura, a examinar, indagar, ¿sí? A analizar aquellas afirmaciones bíblicas, escriturales, donde se enseña de la deidad o divinidad del Espíritu Santo. Tal vez podamos hacer un resumen de lo que hemos visto para luego comenzar con esto. Tal vez, pero ya veremos, ¿verdad? Muy bien, estimados hermanos. Agradezco a aquellos que se mantuvieron en esta transmisión en vivo, por estar unido conmigo y participando en este estudio de las Sagradas Escrituras. También voy a agradecer a todos aquellos que cuando ya la transmisión acabe y se convierta en un video allí en Facebook, por observar este video, esperando que sea para edificación de cada uno de ustedes. Les envío un saludo, un abrazo fraternal en el Señor y bueno, que nuestro Dios Todopoderoso les bendiga a cada uno de ustedes. Hasta luego, estimados hermanos. Nos vemos en otra oportunidad.